Buenas tardes, ¿cómo están? Está con los micrófonos apagados. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están Buenas tardes. ustedes? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, todo bien, todo bien. Hola, profe. Hola, buenas. Hola, Buenísimo, profe. ¿cómo andan todos? Hola, hola. ¿Se los escucha Hola, bien a profe. ustedes? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí. Buenísimo. Vamos a tratar de... ahí. Buenas tardes a todos. Ahí están entrando nuevos compañeros. Bueno, ¿qué tal en sus provincias? ¿Todo con calor o hay alguna que llueva mucho y haga frío? No, acá hace frío, en Comodoro. ¿En Comodoro? Sí, ¿Hace frío? ¿Cuántos grados hace? a ver, ya te digo. 13 grados. 13 grados. Bien. Acá eso sería una temperatura más o menos de invierno, digamos. Acá está bastante caluroso y tormenta en Córdoba, me dice. Bastante calor en La Pampa. Sí, acá hace calor, pero estamos con mucha inestabilidad. 33 en Chaco, ¿qué tal? Acá también hace calor, pero llovió mucho ayer, hoy, por ahí llueve, sale el sol, vuelve a llover. Orán salta un fuego, dice Claudio. Sí, la verdad que en Orán igual una vez sentí frío en junio. Estuve justo en junio y hacía frío, pero en general hace calor. Zapala 27 grados. Bueno, hoy día hay 57 participantes. En la primera conversación que tuvimos la semana pasada hubo 150 aproximadamente. Y es ahí donde se va viendo el que tiene interés realmente en las cosas, ¿no? Después pasa que me pasa un montón de veces en los finales que pregunto cosas que las dije en clase y no las saben y yo digo, pero yo las dije en clase A, pero yo a clase no he ido. Bueno, te contestan así o por ahí muchos tips a veces, porque si bien se sube el material, hay cuestiones que en la clase se mencionan y que son tips de examen, ¿sí? Así que bueno, yo los felicito a los 59 que están haciendo el esfuerzo. Yo también estoy haciendo el esfuerzo, o sea, no es una época normal para dar clase. Nos cuesta todo, ¿no? Esta época para estar en clase, pero bueno. Voy a hacer, como yo les decía en la primera conversación que tuvimos la semana pasada, que todos ustedes son alumnos que ya han estado y que no tendría sentido pasarles todos los power que ya vieron y hablarles de todo. De nada, Diego. Y hablarles todo de nuevo como si no supieran nada. Tampoco nos darían los tiempos. O sea, por más que nosotros quisiéramos, sinceramente, y con todo el dolor de parte nuestra, no nos dan los tiempos para hacer en 4 semanas lo que hacemos siempre en 4 meses, por ahí a las apuradas, llegamos como podemos en los 4 meses. En 4 semanas no va a ser posible. Entonces sí va a ser posible para el que estuvo ahí, cerquita, de nada Gladys, para el que estuvo cerquita y que le costó y que no llegó, que no le dio el tiempo, es ponerles a disposición este curso de verano. Entonces yo voy a tocar algunos 3 o 4 temas importantes que los van a ayudar para el desarrollo de la práctica o por cuestiones que ya estuvieron viendo y que hemos visto falencias en los exámenes, ¿sí? Estoy tomando así temas puntuales que les pueden servir. Por ejemplo, a modo de ayuda a memoria algunos. Cuando ustedes, uno de los temas más importantes, si ustedes se acuerdan, la tengo la filmina a mano, pero creo que no es necesario ponerla, pero en su momento si hace falta la agregamos. La clasificación de costos fijos y costos variables. Nosotros vemos que por ahí se confunden al clasificar costos fijos y variables en el desarrollo de los casos prácticos, ¿sí? Lo que yo les sugiero siempre que hagan, de verdad, es piensen qué pasa si varía el nivel de actividad antes de clasificarlo. Antes de desarrollar, por ejemplo, un caso de punto de equilibrio, que ahora les voy a hacer unos comentarios sobre esos casos, antes de desarrollarlo para clasificar, porque por ahí les damos el cuadro anexo de gastos del estado de un balance, y les pedimos que lo clasifiquen. Entonces,
lo clasifican y a veces cometen errores que los llevan a que salga mal todo el ejercicio. Yo les voy a decir cuál es, para los que están, si bien estoy grabando, pero bueno, no es lo mismo estar que no estar en la clase, porque acá también ustedes pueden preguntar y retroalimentarse. Y los puntos críticos que hemos visto, por ejemplo, intereses en el cálculo del punto de equilibrio económico, no tiene nada que ver con el punto de equilibrio económico, ¿ok? No son ni fijos ni variables, forman parte del punto de equilibrio financiero, pero no del económico. Punto uno. De eso hemos visto montones, montones de exámenes así. Obviamente que de esa manera es imposible aprobar, ¿sí? Porque son errores conceptuales grandes, digamos, ¿sí? Muy grandes. Entonces eso los complicó en varios desarrollos. Otro, el IVA se debe de traer cuando se hacen los cálculos. Si a ustedes le dicen que un precio tiene el IVA incluido, tienen que calcular el precio variable unitario neto para sacar el margen de contribución. Eso se los explicamos siempre también en las clases prácticas cómo sacarlo. Si un precio ya lo tiene incluido al IVA y la alícuota es el 21%, que es la alícuota general, al dividirlo entre 1,21 nos queda el precio neto. Si la alícuota fuera distinta, porque el IVA tiene distintas alícuotas, la general es el 21, pero hay unas que son al 10,5, otras del 27 en servicio, se lo diríamos, ¿sí? En general la alícuota es el 21%, es la alícuota general. Tienen que prestar atención si les dicen que tiene IVA incluido o que no tiene el IVA incluido. Esos son dos errores muy comunes. Otro que también hemos visto es, ¿qué pasa, por ejemplo, con, las amortizaciones? ¿Qué harían con las amortizaciones? ¿Para ustedes son un costo fijo o un costo variable? ¿Quién se anima? Acá se pueden equivocar y muchas veces no pasa nada. Y además les digo algo. Y según, profesor, Si la amortización está relacionada con el producto. Bueno, es bueno equivocarse. Podemos ver si la amortización, por ejemplo, nos dice que es de 5.000 y está relacionada con la cantidad de productos, podemos decir que es variable. En cambio, si es un solo valor, ahí podemos distinguir que está hablando de un costo fijo. si son, claro, bienes de uso. Ahora les cuento. Primero que nada, los felicito a todos los que participaron en la respuesta, a los que han escrito también en el chat, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Siempre recomiendo participen en la clase y si se equivocan en la clase se aprende mejor porque uno se acuerda después del error cometido en la clase y no lo hace en el examen. Así que no tengan miedo de participar. Acá no hay una evaluación, es una clase. Lo que pasa con las amortizaciones que tienen que, como todo, yo les dije, cuando vayan a clasificar, pregúntense antes si va a variar ese costo, si varía o no el nivel de actividad. En la amortización depende, tienen que ver en las consignas o consultar cuál es el método de amortización. Porque si el método de amortización es el de la línea recta, ¿sí? Si es lineal, va a ser fijo. Ahora, si les dicen que se amortiza por horas máquina, por ejemplo, o por en función... Allá anda, allá. ¿Cómo? Pensé que tiene alguien un micrófono prendido y está hablando de otra cosa. Y si el equipo se va a amortizar en función de la producción, o va a estar relacionado, por ejemplo, por horas máquina, va a ser variable. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Profe. ¿Saben por qué les digo esto? Profe, Porque lo han hecho. ¿Qué significa lineal? ¿A qué se refiere? Es un método de amortización. O sea, hay muchos métodos de amortización de bienes de uso. El método de amortización lineal se distribuye el costo de ese bien en función de los años de vida útil de una manera igual cada mes o cada año. ¿Se entiende? Sí. Eso se conoce como método de amortización lineal. Es el método más utilizado, el comúnmente utilizado, porque aparte coincide con el impositivo que admite la ley de ganancias, pero también puede ser que en la consigna le digan algo, porque estamos en contabilidad gerencial y se busca ser más preciso en el análisis de información, les digan, la máquina se va a amortizar en función de las horas máquina, por ejemplo. Bueno, ahí va a ser variable. Por eso les digo, cuando yo hice la pregunta, nuevamente felicito a los que contestaron y participaron, y si se equivocaron, mejor porque se van a acordar del error para la clase, y si acertaron bien también, se van a acordar en el examen.
En el examen es donde no se tiene que equivocar, acá se pueden equivocar todo lo que quieran. Algunos contestaron fijo, 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 fijo en el chat, y otros dijeron variable, 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 variable. Lo que tendrían Profe, que una haber dicho... consulta. Sí, escucho. Pues, y cuando hay alguna mejora o algo en un rodado, como por ejemplo carrocería o algo de eso, o sea, también se tomaría eso como parte de una amortización que no es lineal. No, eso tiene que estar, a ver, primero, es distinto una reparación de una mejora. Eso ustedes lo saben desde la introducción a la contabilidad. Porque cuando hay una mejora que cambia sustancialmente el valor del bien y prolonga su vida útil, debe ser previamente activado, ¿sí? Y cuando es una reparación, es un gasto. Entonces no es lo mismo y a eso hay que depurarlo y analizarlo, ¿sí? Va a depender ahí en el caso planteado, pero en general no se han planteado casos en los que además se les pida que tengan en cuenta eso, pero si se plantea, se va a poner seguramente en la consigna, ¿sí? Entonces, entiendo que está claro que tienen que analizarlo, ¿sí? No es automático, no es fijo, fijo, variable, variable, no, no, es qué pasa con este costo si varía el nivel de actividad. Si varía el nivel de actividad, se modifica con la actividad, es variable. Si es siempre parejito, 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 si yo pago todos los meses el mismo monto de alquiler, produzca o no produzca, ¿qué es? ¿Fijo o variable? Fijo, profe. Fijo. Perfecto, perfecto, bien. Bien, ahí estamos. ¿Y qué pasa? A ver, otra pregunta les hago. ¿Qué pasa con, cuando hablamos, que también hemos visto algunos errores en estas cosas, con la mano de obra? ¿Es fijo o es variable? Mano de Depende obra. si está relacionada con el Depende. producto. Si es la mano de obra de jornales, es variables. Lo que es sueldo de gerentes o de capataz sería fijo. Bien. Bien. Bueno. Hay muchos que contestaron bien, hay algunos que pusieron, por ejemplo, automáticamente es variable, ¿no? Y otros pusieron automáticamente, no, no es Depende, automático. profe, o no. Es depende si está, Exactamente. digamos, alcanzado por el nivel de Es la actividad como o el no. mismo análisis para la amortización. Es lo mismo para todos los costos que tengan para clasificar. El análisis es, ¿varía o no varía con la producción? Alguien lo explicó muy bien recién, una señora que no la tengo ahora a la vista, pero que estaba recién, dijo, o sea, depende, porque si es por jornales, hay convenios, por ejemplo, como la construcción, que se paga por hora hombre. Y hay otros convenios, por ejemplo, que es un convenio gastronómico o comercio, que son sueldos fijos, ¿sí? Más allá de que podría haber alguna comisión de venta que se separaría y sería variable, porque si se vende más se paga más, si se vende menos se paga menos. ¿Me explico o no? O sea, la Sí. respuesta, bueno, bárbaro, bárbaro, Sí. buenísimo, buenísimo. Me alegro mucho porque me contestan como que estamos claros con esto. De eso han tenido muchísimos errores en los parciales, muchísimos, 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 ¿sí? El deber intereses metido en el punto de vista es un horror, digamos, y lo hemos visto. En un trabajo práctico había gastos de comercialización y gastos financieros. Los gastos financieros Sí. no entran dentro de los costos variables ni costos indirectos, pero los gastos de comercialización, A ver, usted lo acaba de decir, los costos financieros no forman parte del punto de equilibrio económico. Los gastos de comercialización sí, sí. Ahí lo que usted tiene que ver es si son fijos o si son variables, son porque costos. puede ser un gasto. A ver, si usted paga una publicidad fija todos los meses, estática, y será fijo. Ahora, si paga comisiones por ventas, será variable. ¿Estamos? Pero, profesor, si dice únicamente costo de comercialización, sin especificar, ¿cómo deberíamos tomarlo como variable? En principio eso es un costo fijo si no me lo aclaran, como dice Fernanda, que está en la pantalla. Pero porque hay que seguir la lógica de las cosas, digamos, pero pueden preguntarlo también, esas cosas se pueden consultar. Esas son preguntas, cuando yo tomo examen siempre digo, pueden hacer preguntas de consigna, no pueden hacer preguntas de concepto, digamos. Pero está bien lo que dijo recién Fernando, o sea, si usted, nuevamente, y voy a insistir en esto, no les puedo dar un nomenclador, un plan de cuentas que diga cada cuenta cuál es fija y cuál es variable. Es razonamiento y es criterio profesional.
cuando ustedes estén en ese momento, tienen que analizarlo. Si la energía eléctrica o la energía de la máquina varía con el uso de la máquina y la máquina se enciende cuando produzco y cuando no produzco no, y va a ser variable. Y ahora, si yo pago la luz de la planta y la tengo prendida por seguridad todo el mes y no apago las luces, y va a ser fijo porque no va a variar con el nivel de actividad. Cada costo lo tienen que analizar así, ¿sí? Y ojo con los horrores conceptuales como lo de los gastos financieros. Eso, hemos visto mucho de eso, y eso es un horror, ¿sí? Que esté en el planteo no significa que tiene que ir a la fórmula, digamos. Esperen un segundo de aprender la luz porque se está oscureciendo mucho. Ahí está. Dígame. Ahí estoy de nuevo. Profe, yo no me queda muy claro. Los sueldos de planta, del personal de planta, entonces son gastos directos de fabricación o mano de obra. Usted tiene que clasificarlo. Bueno, estamos hablando del cálculo del punto de equilibrio económico, ¿sí? Lo tiene que clasificar en fijo y en variable, no en directo o indirecto. O sea, no estamos viendo eso. ¿Qué es lo que no le queda claro? No le estaría entendiendo la pregunta. Sí, no, porque hay un ejercicio en donde hay que sacar el costo primo, entonces hay que tener en cuenta los sueldos. Otro tema. Está bien, eso es otro tema. Eso sería para la elaboración del estado de costos, ¿sí? Ahora yo les estaba explicando el tema del punto de equilibrio. Después vamos al estado de costos para que no mezclemos los temas, ¿sí? ¿Estamos o no? ¿Quedó claro todo lo que les expliqué de punto de equilibrio o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Otra cosa. Ustedes van a ver, buenísimo, me alegro todos los sí que hay ahí en el chat. Ustedes van a ver que en el desarrollo de la práctica, y hay un material que yo ya he puesto también antes, de teoría, que se los di y todo, dos maneras distintas de calcular el punto de equilibrio multiproducto, ¿sí? Las dos llegan al mismo resultado, ¿sí? Es más, está bueno que conozcan los dos caminos. A ver, leo el chat, me apareció un chat ahí. Uy, salió, ya lo leo. Las dos van a llegar al mismo resultado en unidades monetarias, ¿sí? Tanto en la que vieron ayer como en la que yo he subido en un material anterior. No sé si ayer vieron los dos métodos. ¿Vieron los dos métodos o vieron uno solo? Los dos, profe. Los dos métodos. Excelente, esa es la idea. La idea es que ustedes tengan herramientas, ¿sí? Nosotros le queremos poner a disposición herramientas y está bueno que conozcan los dos y saben que llegan al mismo resultado en unidades monetarias. Ahora hoy les compartí un Excel y unos comentarios a los profes, a Fernando y a Pato, para que también lo consideremos. Y se los digo a ustedes ahora. Cuando llegamos, por los dos métodos, llegamos al mismo resultado en unidades monetarias. Y eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Ahora, en un método y en otro método, cuando se calcula la participación en las ventas, en el que utilizan la fórmula, la toman sobre unidades monetarias a la participación en las ventas, y en el otro, en unidades físicas, ¿sí? Lo que hace que por ahí la torta de distribución en unidades físicas sea diferente la mezcla de productos. Pero eso también es correcto, y se va a considerar así en los exámenes, ya lo he hablado hoy día con los profes, porque lo que sí tiene que estar exactamente igual es el resultado en unidades monetarias, financieras. Después puede haber distintas composiciones o mezclas de productos para lograr un determinado nivel de venta. ¿Me explico? ¿Sí? ¿O no? ¿O lo digo de nuevo? Sí, profe. ¿Lo digo de nuevo? Bueno, algunos pusieron sí, profe, o escuché un dígalo de nuevo, así que lo digo de nuevo. Sí, profe. En los dos métodos, vamos de nuevo. Repita, dicen, sí, profe, por. Listo, vamos de nuevo. Ningún problema, para eso estamos acá. Cuando uno lo desarrolla por un método o por otro método, debe llegar al mismo resultado en unidades monetarias. En Argentina sería en pesos argentinos, ¿sí? Después, como en un método
uno toma la participación en las ventas en unidades monetarias y en el otro en unidades físicas, para el mismo ejercicio que vieron antes, les da distinta la participación sobre ventas. Y cuando hacen la distribución del producto 1, 2 y 3 en unidades físicas, les da distinto, pero en unidades físicas. En unidades monetarias les da lo mismo, ¿sí? Lo importante es que les dé lo mismo en unidades monetarias. ¿Por qué digo que es correcto también que los dos métodos le puedan dar en unidades físicas una distinta composición de productos? Porque la mezcla de productos puede ser una u otra que se llegue al mismo nivel de ventas. ¿Está claro eso o no? Buenísimo. Hay uno que me pone entendido. Ya me re claro, listo, me quedo tranquilo. Muchas gracias. Buenísimo. Vamos. Me quedo tranquilo. Yo se los quería explicar porque tenía la preocupación que después lo desarrollen y se asusten si uno u otro les llevaba una distinta mezcla de productos. La mezcla de productos puede ser una u otra. Lo importante es que lleguen al mismo valor en unidades monetarias y obviamente que lo que hayan puesto en unidades físicas sea coherente, consistente, lógico, digamos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esos son dos temas que tenemos que ver hoy. Vamos a buscar qué otro tema. Me escucho a mí mismo. A ver, otro tema. Ventaja financiera. Me dicen que estuvieron viendo también ventaja financiera. Repasemos, por ahí para que se acuerden. ¿Qué es la ventaja financiera? Es cuando nosotros, utilizando capital ajeno, potenciamos el rendimiento del capital propio invertido. Se tienen que cumplir dos condiciones. Que exista deuda y la segunda, y muy importante, es que la tasa o el costo de esa deuda, el costo de la deuda, sea menor al rendimiento que se obtiene de la aplicación de esa deuda en la inversión. Para eso, para calcularla, tienen que sacar la rentabilidad del patrimonio neto, la rentabilidad del activo, y pueden hacerlo como una diferencia entre la del patrimonio neto y la del activo y que sea mayor que cero. Y hay otra forma, es dividiendo la rentabilidad del patrimonio neto sobre el activo y que sea mayor que 1. ¿Eso está clarísimo? ¿Hay alguna duda ahí? No, profe. No, sí, está claro, profe. Buenísimo. Buenísimo. Otro tema. Vamos con otro tema. ¿Qué diferencia hay entre rentabilidad y utilidad? Esos son conceptos que hemos visto que a veces también se confunden, sobre todo cuando lo pregunto en los finales. He escuchado de todo un poco con eso. ¿Saben que la rentabilidad y la utilidad son distintos conceptos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, hay dos sí y un montón de silencios. Lo voy a explicar entonces. Cuando ustedes, yo siempre les pongo el ejemplo de cuestiones que me han pasado en la vida real. Cuando uno tiene la bendición de Dios de poder ejercer la profesión, por ahí es que es bastante difícil en Argentina, entre paréntesis, por ahí te encontrás en mesas de diálogo, en espacios de diálogo con empresarios. Y el empresario dice, yo de mi empresa, a mí mi empresa me rinde el 10%, es muy común escuchar eso, o el 5% después de impuestos, ¿sí? ¿Y cómo sacan eso? Y se confunden, aclaro que se confunden, toman la última línea del estado de resultado. Y eso no es la rentabilidad del empresario. Eso es la utilidad. Eso es cuánto es lo que nos queda finalmente de las ventas y se llama utilidad neta, pero no es la rentabilidad. La rentabilidad es la relación entre el esfuerzo que hago y la utilidad obtenida. Por ahí veía el otro día un ejemplo que decía, si a ver, empresas grandes, no quiero nombrar marcas, pero una empresa muy grande, o muy grande, una multinacional, obtuviera $50.000 en su utilidad final, y una empresa muy chiquitita que vende, por ejemplo, empanadas en la calle, obtuviera $50.000 en utilidad final. Las dos tendrían una utilidad de $50.000. Ahora, en relación a la inversión, la rentabilidad sería muy buena para la pequeña y muy mala para la grande, ¿sí?
Eso es un concepto que tienen que tener claro. Para saber cuál es la rentabilidad, realmente tienen que tomar la rentabilidad del patrimonio neto. Es vincular la utilidad neta con el capital propio invertido. ¿Estamos con eso claro? ¿Todos claros? Profe, ¿qué es lo que había dicho? Es la relación entre el esfuerzo que hago y... Ahora sí me ponen, buenísimo. La utilidad obtenida. O sea, la relación entre el capital invertido y la utilidad que obtenés de ese capital. Porque si vos ponés, lo puedo explicar otra vez, dicen. Bueno, voy de nuevo entonces. Vamos de nuevo. Ante las preguntas vamos de nuevo. ¿Sí? Sí. Ustedes tienen que distinguir esos conceptos, que hemos visto también falencias en los exámenes, tanto en la parte práctica como cuando rinden los finales. Es diferente la rentabilidad del empresario que la utilidad, porque la utilidad neta, vamos directamente a la neta, es la última línea del estado de resultados, pero la rentabilidad, lo que obtuvo, lo que a él realmente le rinde al empresario en cuestión, es la relación que hay entre esa utilidad neta y el patrimonio neto, es decir, cuál es el capital propio invertido. Porque si yo voy de nuevo, pongo un negocio chiquitito, por ejemplo, acá en Salta es muy común vender, se venden y son buenísimas las empanadas, ¿sí? Y es un producto de comercialización dinámica que se vende mucho, se vende en la vereda, se vende en los restaurantes, se vende en todos lados. Si uno pone un negocio de venta de empanadas chiquitito en la vereda, acá en la ruta 51, justo frente al aeropuerto donde vivo, y obtengo $50.000 mensuales, sería una locura. Hasta anuales sería una muy buena rentabilidad. Ahora, si yo monto una grandísima minera, no, porque el valor de la inversión me destruye esa utilidad. ¿Me explico o no? ¿Está claro ahora? Entonces, en conclusión, para saber cuánto es la... Buenísimo. Bárbaro. Me alegro de verlo, sí. Entonces, la rentabilidad es la relación entre la utilidad neta y el patrimonio neto, ¿sí? Que es distinto de la utilidad neta, que es la última del estado de resultados. Bárbaro. Profe, Otro tema, sí. puede ser, yo leí una diferencia, puede ser que la utilidad es la diferencia de los ingresos menos los egresos, y la rentabilidad es el beneficio que obtenemos por encima de la inversión que realizamos. Claro, la utilidad, como vos, me estoy acordando lo que ibas diciendo, así lo explico con tus palabras. Digamos, de los ingresos, restar todos los egresos, pero el tema es que lo estás tomando por el percibido, ojo, no es lo mismo económico que financiero, ¿sí? Eso es un detalle importante. No son los ingresos menos los egresos, porque eso sería un cash flow, no sería un estado de resultado. Serían tus ventas menos todos tus costos de venta, menos todos los gastos, al final tendrías la utilidad neta. Esa es la utilidad, la última línea del estado de resultados económicos. La rentabilidad es, como dije recién, la relación entre la utilidad neta obtenida y el capital propio invertido. Esa es la rentabilidad por excelencia que se debe calcular. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Lo voy a repetir para ayudarlos, ¿sí? No es lo mismo, y tengan mucho ojo, de lo financiero o lo percibido y lo económico y lo devengado. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, vamos a otro tema. Análisis marginal tengo anotado. ¿Y cuál es otro tema? También el estado de costo que preguntaban al principio. Creo que con eso estaríamos hoy día, pero no me quiero olvidar de nada. Vamos a ver el tema del análisis marginal. Hay un caso que estaba... Voy a buscar la filmina esa en particular, que la vamos a poner. El tema de análisis marginal es una herramienta muy importante para tomar decisiones, ¿sí? Muy, pero muy importante. Porque no sé si les ha pasado, yo sé que muchos en distancia ya trabajan, lo cual es muy bueno porque
el trabajar también los ayuda a comprender a veces mejor los conceptos o a tenerlos más claros de una manera más tangible. No me tengo que olvidar de hablar del WACC también. Voy a anotar acá. A ver, el análisis marginal es comparar una alternativa con otra a la hora de, por ejemplo, hacer una inversión, ver cuál camino nos conviene seguir. Y a veces nosotros tenemos que buscar, a veces nos toca buscar cuáles son los puntos de indiferencia en términos de costos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, este es un caso que yo le he dado en la práctica, que en realidad lo he sacado del libro de análisis marginal de Amaro Jardín, que es brillante, un talentosísimo profesional de ciencias económicas de la doctrina, profesor de Sandra, de la directora de área de contabilidad gerencial, de la cual yo formo parte en el CECIT actualmente, de Sandra Canale, profesor de ella, me contó muchas cosas muy interesantes, un crack, Amaro Jardín. Yo les recomiendo el libro de él de análisis marginal, no para el curso de verano porque no les da el tiempo, pero después por gusto léanlo. Acá lo que se ha planteado en este caso, que yo di en teoría cuando estuvieron conmigo en las clases, era el caso de comprar o fabricar, ¿sí? Si nos convenía comprar o fabricar un producto. Y acá lo que decíamos era que el costo total de comprarlo era el costo variable de la compra por la cantidad comprada. Y en el caso de fabricarlo tenemos, además del costo variable de fabricar y la cantidad, los costos fijos que en este caso, si recuerdo bien, eran la amortización de la máquina. Lo que tienen que hacer ustedes es buscar el punto de diferencia, cuál es la cantidad en la cual se igualan ambos costos, el costo total de comprar con el de fabricar. Para eso hacen, o sea, la igualdad, ¿sí? El costo fijo de fabricar más el costo variable de fabricar por la cantidad igual a la cantidad por el costo variable de compra. Y acá lo que hacen es despejar Q, que es la cantidad, y les queda esta formulita, muy sencillita. El costo fijo dividido entre la diferencia del costo variable de comprar menos el costo variable de fabricar, que en este caso los llevaba, que les daba 50 unidades. Entonces ustedes lo que podían hacer, ahí determinaron el punto de indiferencia, esto seguramente lo van a desarrollar con los profes de la práctica más, pero conceptualmente, teóricamente, acá determinaron el punto en el cual es lo mismo el costo de comprar que el costo de fabricar. ¿Por qué se hace ese cálculo? Porque si operamos por arriba, ¿qué nos conviene? Nosotros tenemos que analizar en nuestra empresa. Nosotros, en realidad, necesitamos, en este caso era una materia prima, 50 unidades o más de 50 unidades en el periodo considerado. Supongamos que es un periodo anual. Si nosotros reemplazábamos, ¿sí? Reemplazábamos el costo total de comprar y el costo total de fabricar, veíamos que en 50 unidades nos daba 3.000 unidades monetarias, en 50 unidades físicas. Y al reemplazar, cuando poníamos más de 50 unidades, veíamos que era más barato el costo total de fabricarla y convenía seguir el camino de montar la fábrica que el camino de comprar para revender. Y por debajo de las 50 unidades, al hacer los reemplazos, háganlo, este material ustedes lo tienen subido en la plataforma porque lo di el año pasado en clase, algunos se lo acordarán, les convenía comprar y no fabricar. Este tema, yo insisto mucho que en Argentina se debería dar hasta en los secundarios, porque después vemos grandísimos errores de gestión en todos los ámbitos, públicos y privados. Por ahí, a ver, hay gente que agarra y dice, no, en vez de contratar una diálisis externa, compremos las máquinas y la hagamos nosotros porque le pagamos mucho al que hace la diálisis, pero no piensan que no es solamente la máquina, después tenés que tener el técnico que opere la máquina, el nefrólogo, los insumos que a veces tenés, a veces no tenés, que Argentina es complicada, que después te perjudican en los mantenimientos, en las importaciones de insumos que no te dejan entrar. Entonces, no significa que, a ver, ni un camino ni el otro sin analizarlos. Lo que yo digo siempre, y lo que ustedes deberían responder también cuando se les pregunta es, tengo que aplicar el modelo y llegar a un resultado cierto para poder emitir una opinión, ¿sí? Bajo esa premisa, desarrollan el modelo y lo aplican. ¿Se entiende o no? ¿Tiene alguna duda con esto? Sí, profe, claro.
¿Está claro? Está claro. Sí. Bárbaro. Buenísimo. Me gusta cuando ven el chat. Sí, 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 sí. Está bárbaro. Gracias. O sea, lo que yo respondo siempre, a mí me dicen, che, pero ¿qué me conviene? ¿Comprar o fabricar? Y tenés que aplicar el modelo. Si yo aplico el modelo, voy a poder sacar una buena conclusión. Ahora, después puede surgir algún razonamiento por el cual uno piense que, pero en Argentina todo es muy relativo, porque depende, siempre depende. O sea, si vos pensás que tal vez es más barato fabricar, pero después la máquina no tiene repuestos en Argentina porque es importada y no vas a tener los repuestos, es como que realmente hay que aplicar el modelo, aplicar la fórmula, llegar al resultado y después emitir una opinión fundada y objetiva, ¿sí? Bueno, otro tema. Hay algo que hemos encontrado respuestas por ahí equivocadas en los finales. Muchas veces me pasa que pregunto y me responden mal. El Weighted Average Cost of Capital es el costo promedio ponderado del capital y hay una doctrina en ese sentido y por ahí nos contestan algo distinto de lo que dice la doctrina. Lo que les preguntamos siempre es, ¿cuál es, básicamente, más allá del desarrollo de la fórmula, etcétera, que también lo preguntamos, pero cuál es, de las fuentes de financiamiento que ustedes tienen, que son capital propio, capital ajeno, cuál es la que les conviene utilizar? A ver, yo quiero ver la respuesta. Pongan en el chat o opinen. Quiero escuchar. Porque en los finales me hacen doler la cabeza con eso. Vuelvo a preguntar por las dudas, no se escuchó. Si tengo capital propio y capital ajeno como posibilidades de tomar financiamiento, ¿qué dice la doctrina? ¿Con cuál me tengo que financiar? ¿Cuál es el más económico? ¿Sí? Con el ajeno. Bien, ahí estoy leyendo los chats. ¿El ajeno, profe? Ahí esperen que termino de leer los chats y ya les contesto. Profe, Bueno, disculpe, yo analizando la situación, por ejemplo, a mí me tocó pensar si me convenía invertir mi capital propio en algún proyecto y contando con capital ajeno también, que en este caso saqué créditos de organismos públicos, la tasa era mucho menor o sea, yo invertí mi plata en un proyecto que me daba una tasa de interés mayor y después los créditos que saqué los invertí también en ese proyecto. O sea, me convenía teniendo mi plata invertir y después sacar estos préstamos e invertirlos en el mismo proyecto. Igual salía ganando porque el interés era muy baja la que pagaba. Bueno, a ver, más opiniones. Ahí estoy leyendo varias. Bueno, yo les voy a dar la respuesta de la doctrina, ¿sí? Gladys, usted está hablando, pero tiene el micrófono apagado, así que no le estoy escuchando, pero le veo que mueve los labios, ¿sí? Bueno, yo le voy a decir qué dice la doctrina. Nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Ahí he leído, en el chat han puesto, yo les cuento porque no sé si por ahí todos ven los chats, también van viendo las burbujitas. Algunos pusieron ajeno, otros pusieron propio y otros pusieron depende. O sea, tenemos toda la paleta de colores pintada, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, de paso digo que hago bien en tocar el tema porque es importante y por ahí se equivocan mucho con eso. Tienen que tener en cuenta, nosotros estamos en un espacio académico, ¿sí? Esto es un espacio académico. Y nosotros tenemos que ver el análisis que hay hecho en la doctrina de esto, que está muy analizada y estudiada a nivel mundial. Y no tenemos que pensar solamente en este caso en lo que vemos en el día a día de Argentina, porque el día a día de Argentina da para un montón de análisis y consideraciones. Pero lo que dice la doctrina es lo siguiente. Nosotros, si ustedes se fijan en la fórmula del WACC, del WACC, van a tener el costo de capital ajeno por 1 menos T, que es T, impuestos. Entonces, ustedes están descontando, porque en Argentina también, y en el mundo,
se desgrava el costo del capital ajeno, los intereses pueden ser tomados como deducción en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y en el costo del capital propio no. No pueden deducir el costo del capital propio invertido en el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis de que los intereses del costo de capital ajeno, ¿sí?, los podemos deducir impositivamente, ¿sí?, en el WACC y en la doctrina decimos, es más conveniente financiarse con capital de terceros que con capital propio. Esa es la respuesta correcta en el espacio académico y en la doctrina. ¿Estamos? ¿Está claro o no? ¿Sí? Sí, profe. No les conviene usar el capital propio, porque el capital propio tendría un costo de oportunidad, estarían arriesgándolo, es mejor que corra el riesgo el acreedor o el banco, y además nosotros deducimos los intereses en el impuesto a la ganancia. Entonces, nuevamente, porque como les digo, cuando hice la pregunta había una paleta de colores de todos los tipos. Por favor, que quede claro que el costo de capital ajeno por el escudo impositivo de los intereses que pueden ser deducidos en el impuesto a las ganancias, significa lo que acabo de decir, es menor que el costo del capital propio. Es más conveniente usar capital ajeno que capital propio en un proyecto de inversión. ¿Estamos? ¿Está claro, no? Sí. Sí, profe. Profe, eso sería para endeudarse, ¿no es cierto? Sí, para financiarnos, ¿sí? Está bien. Usted, Marisa, póngase en el estado de situación patrimonial mentalmente. Usted tiene... Sí, sí. A mí me gusta mucho ese dibujito porque me ayuda a entender un montón de cosas desde que iba a primer año de la facultad. Una inversión y una estructura de financiamiento. Gracias, Sí. Gladys. Entonces tiene una inversión y una estructura de financiamiento. A toda inversión existe una financiación. Me quedó grabado de introducción a la contabilidad en primer año en la UNSA. De esa financiación, los orígenes pueden ser el pasivo o el patrimonio neto, o sea, el capital ajeno o el capital propio. El más conveniente, de acuerdo a la doctrina y al modelo de WACC, es el capital ajeno, es el más barato para financiarlo. ¿Estamos? Bien. Gracias. Vamos al último tema. De nada, gracias a usted por la pregunta, ayuda para todos sus compañeros. Vamos a ir ahora al último tema de hoy. Alguien había hecho, ustedes han visto el estado de costos, ¿sí? Que a veces lo confunden en los exámenes con el estado de resultados. Y no es lo mismo. A ver. Voy a buscar la... Sí, ayer lo vimos también, profe. ¿Lo vieron? Perfecto. Esa es una pregunta muy común también en los exámenes. Entonces les piden, bueno, a ver, desarrollen el estado de costos. Acá está. ¿Sí? Lo voy a pasar y lo desarrollamos brevemente. Siempre parto del principio, como les dije al inicio, que son alumnos que estuvieron tal vez muy cerquita de aprobar y no llegaron al puntaje, y que ya saben, porque no podemos, sería imposible pedagógicamente y humanamente dar en 4 semanas lo que hacemos todo el año, digamos, en el semestre. Entonces yo parto del principio que muchos de los conceptos los conocen, pero pueden preguntar todo lo que quieran, por supuesto. Para eso estamos. El estado de costos es muy diferente del estado de resultados. ¿Está claro eso? Primera cuestión importante, porque muchas veces en los exámenes vemos que lo confunden. Del estado de costos surge, ¿y dónde se usa el estado de costos? ¿En empresas de qué tipo? De manufactura, ¿sí? Esto se utiliza en las empresas, en las fábricas, tipo de fábricas o producción. Del estado de costos sale el costo de productos terminados y vendidos, que después forma parte, les muestro acá, del estado de resultados. Pero son muy diferentes uno y otro. Primero, no confundan eso en los exámenes, que es mortal. Segundo, ¿cómo se forma el estado de costos? Para determinar el costo, ustedes tienen, claro, vamos primero acá, a la primera de las hojitas. El costo de la materia prima, más el costo de la mano de obra, más los gastos de fabricación, forman parte del costo de producción del periodo, ¿sí? ¿Cómo se debe trabajar acá?
la existencia inicial más las compras menos la existencia final de materia prima le va a dar el costo de materia prima. A eso le sumamos el costo de la mano de obra directa y sumamos también los gastos indirectos de fabricación. De esa manera, y como hemos considerado las diferencias de inventarios iniciales y finales acá, llegamos al costo de producción del periodo. Luego, si sumamos la existencia inicial de producción en proceso y restamos la existencia final de producción en proceso, tenemos el costo de productos terminados. Y al sumar y restar la existencia inicial y final de los productos terminados, llegamos a esta línea que nos da el estado de costos, que es el costo de productos terminados y vendidos. Y que después se utiliza para armar el estado de resultados en esta línea debajo de las ventas que nos van a permitir determinar la utilidad bruta. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen con eso? Pregunto. Yo lo veo simple, sencillo, pero bueno, por ahí si hay alguna duda, escucho, digamos, a ver si puedo evacuarla. Para mí está claro. Ok. Sí, Listo. está claro, profe. En el examen por ahí uno Sí, tuvo, profe. en el apuro, confunde las cosas y ahora Exacto, con la explicación de ayer y hoy realmente quedó súper claro. Me alegro muchísimo. Bárbaro. A ver, las dudas que les surjan las van consultando, ¿sí? Tanto en lo conceptual como en la aplicación práctica. Buenísimo, me gustan estos mensajes que dicen clarísimo. Está claro, gracias. A ver, el tema es así. El fundamento del desarrollo de la práctica en la vida es la teoría. Si yo no conozco los conceptos, no puedo desarrollar un caso práctico, ¿sí? Obviamente que el poder utilizar la teoría en la práctica es esencial, porque de nada serviría conocernos la enciclopedia británica y no usarla para nada, ¿sí? Entonces, es muy importante que estudien mucho y bien, porque también pasa y se nota en muchas áreas del desarrollo del ser humano, pasa en los deportes, pasa en la música. No es lo mismo subirse al escenario a cantar para el músico o al deportista salir a la cancha a jugar con 90.000 personas y el mundo mirándolo que en un partido de entrenamiento, ¿sí? A veces el alumno también le pasa que confunde y que cree que porque lo repite en la casa y ya está, y lo ve una sola vez, va a ir a la mesa de examen de la misma manera, ¿sí? Realmente es necesario, hay una alumna recién decía, o una compañera de ustedes, que por ahí en el examen, con el apuro, eso pasa, de verdad, yo estoy convencido, y lo digo con mucho respeto, por falta de estudio. Uno tiene que entrenar mucho para salir a jugar a la cancha bien preparado, porque en la cancha aparece todo eso, aparece el apuro, los nervios, el tiempo, el cronómetro, y todas las circunstancias propias de un examen, pero que todos lo hemos ido pasando, por eso estamos acá. Y no es que nos fue fácil, a ninguno le resulta fácil, a nadie, ni a mí ni a ninguno de ustedes, es difícil. Implica mucho sacrificio, implica estudiar, no salir, perder los cumpleaños, no estar, no sé, a ustedes les habrá pasado, a mí me pasaba que siempre, yo cumplo año el 2 de mayo, el 2 de mayo tenía parcial en la facultad, siempre tenía un parcial, el 2 de mayo. ¿Cuántas veces no hemos perdido cumpleaños, casamientos, bautismos, etcétera? Bueno, por eso fuimos superando instancias, por eso logramos graduarnos, por eso hicimos después posgrado, hicimos otro posgrado, seguimos, etcétera. Eso viene del sacrificio. Siempre soy muy agradecido a Dios, creo que todo lo bueno viene de Dios. Después está el mérito, donde uno tiene que esforzarse mucho, porque no vamos a ir al examen y va a ser re fácil, eso no existe. Mucho menos en un ámbito académico, ¿sí? A ver, voy a ver esta pregunta. Uy, se borró el chat, voy a buscarlo. Profesor, dice, estos costos están expresados en valores monetarios. Puede ocurrir que las existencias tienen diferentes costos en distintas instancias. Por ejemplo, una existencia inicial de materia prima a un precio y las compras del periodo a otro precio. ¿Lo debemos considerar valor histórico o a su valor más actual? Bueno, nosotros estamos trabajando en los casos prácticos en la materia como si estuviéramos viviendo en una economía moneda constante o en moneda homogénea, porque
ustedes ven reexpresión o ajustes de estados contables en otra materia, en contabilidad propiamente dicho. Si nosotros, además de lo que vemos que ya les cuesta desarrollar, les ponemos que homogenicen los inventarios, se puede llegar a hacer mucho más difícil para ustedes, ¿sí? Así que toman a valores constantes las consignas, ¿sí? Salvo que le digamos otra cosa, pero en principio va a ir todo a valores constantes. Si quieren leer algo de eso, yo tengo... Se los compartí el año pasado, entren a la Asociación Interamericana de Contabilidad, de la cual yo soy investigador de la Comisión de Investigación Contable. Ahí yo he escrito un artículo que está publicado en la revista sobre el impacto de la inflación tanto en la contabilidad como en la toma de decisiones. Pero no lo vamos a complicar con eso en los casos prácticos porque no hace a la esencia de este curso, sino de otra materia, ¿sí? Podríamos hacerlo, ¿sí? Pero creo que por lo menos en el curso de verano no lo vamos a incorporar. Después veremos si el año que viene lo incorporamos, pero bueno, no va a ser en el curso de verano, ¿ok? Bueno, yo he visto porque... Bárbaro. De nada, Juan. He visto por las distintas preguntas que hacían en los chats que estuvo bueno tocar los temas que tocamos porque habían respuestas heterogéneas, en algunos casos acertadas, en muchos no. Entonces, bueno, espero que después de esta hora que hemos compartido hoy esté todo más claro y que les sirva para que puedan seguir avanzando. La clase que viene veremos más temas vinculados a diagnóstico y presupuesto, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o finalizamos por hoy? Gracias por la clase, profe. Para mí está bien. Profe. Bueno, un gusto. Sí. No, yo quería hacerle una pregunta. Me quedó pendiente, la ventaja financiera era el beneficio de aplicar los capitales de terceros. La ventaja financiera es... Vamos de nuevo, ya me había desconectado de nuevo. No, ¿sí? Perdón. No hay problema. Me parece que me había ya mentalmente desconectado del tema. La ventaja financiera es la ventaja de utilizar, cómo potenciamos el rendimiento del capital propio mediante el uso del capital ajeno. Tenés que tener dos condiciones. Tener deuda y que el costo del capital ajeno sea menor al rendimiento esperado de su utilización. Fíjate en la filmina, en el PowerPoint mío de ese tema, está en material de estudio. Fíjate bien ahí, ¿dale? Sí, dale, listo. Cualquier duda, la próxima clase me la puede preguntar, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, eso le voy a dar los capítulos restantes del libro que tengo. Bueno, sí, hay algunas preguntas que son muy puntuales de algunos alumnos que no son generales, pero, a ver, algún alumno me dice si puedo agregar los otros capítulos del libro de Ostengo. Podemos, lo que pasa es que yo les pongo el material de lo que les pregunto. Si con eso les cuesta ir a rendir los finales, si le agrego más material, creo que está en ustedes después ir a buscar más material a la biblioteca. O sea, podemos digitalizar todos los libros del mundo si quieren. Creo que no es necesario porque lo que les pido lo pongo. O sea, todo lo que les pongo en material de estudio es lo que después se evalúa. Entonces, no sé si realmente es necesario que lo escanee el libro completo, digamos. Lo tienen en todas las bibliotecas. Es un autor espectacular, un tucumano que escribió maravillas de contabilidad gerencial, que a mí realmente me gusta mucho, pero no creo que sea necesario escanearlo completo. Lo que yo les pido lo he dado. Todo lo que les pido les doy, ¿sí? De nada. Bueno. Buenísimo, Walter. Bueno, les mando un abrazo a todos, que tengan una buena semana. La próxima clase me pueden seguir preguntando y yo también voy a ver qué temas tocamos, ¿sí? Que les sean útiles. Gracias, chicos, que estén muy bien. El mejor de los éxitos. Igualmente. Estudien mucho, ¿eh? Estudien. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Muchas gracias, profe.